Bien. Entonces, hemos hablado de dominio e imagen. Tenemos que tener en cuenta también los ceros o raíces de una función. Los ceros o raíces de una función son aquellos valores del dominio cuya imagen es cero. Si nosotros nos vamos a la gráfica, gráficamente los ceros o raíces son puntos de la función ubicados sobre el eje X. Yo ahora les voy a mostrar una gráfica donde se van a encontrar los ceros. ¿De qué manera se representan los ceros o raíces de una función? Estos serían los ceros o raíces de la función, ¿sí? Son puntos sobre la gráfica del eje X en la fila. O sea que la imagen de 2 en este caso es 0 y la imagen de 3 en este caso también es 0. Bien, el siguiente punto es la ordenada al origen. Y la ordenada al origen de una función es aquel valor cuya variable independiente es 0. Gráficamente la ordenada está ubicada en el eje Y. O sea que, fíjense, nuestra gráfica, aquí donde corta el eje Y, encuentra nuestra ordenada al origen. Bien. Bien. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta son los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Un intervalo de crecimiento de una función es un subconjunto Y del dominio para el cual a mayores valores de la variable independiente le corresponden mayores valores de la variable dependiente. Y un intervalo de decrecimiento, o sea, que decrece, de una función también es un conjunto Y, esa Y latina, no Y, para no confundir con la variable, del dominio para el cual a mayores valores de la variable independiente le corresponden menores valores de la variable dependiente. Yo ahora voy a mostrar en la gráfica cómo identificar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Bien. Nosotros tenemos nuestra gráfica.
Nuestro intervalo de decrecimiento, fíjese, va a haber desde menos infinito y llegar hasta 3. O sea, la función decrece desde menos infinito hasta 3. Y va a crecer de 3 hasta más infinito. O sea, decrece cuando baja la curva, crece cuando sube la curva. Y lo vamos a expresar de esta manera. Intervalo de crecimiento desde menos infinito con paréntesis, o sea, abierto, hasta 3, cerrado acá. Y va a crecer de 3, cerrado con corchete, hasta más infinito con paréntesis. Bien. Y ustedes se preguntarán por qué estamos haciendo todo esto. Porque lo que vamos a hacer en la parte práctica precisamente es eso, los análisis de funciones. Bien, continuando. Y ahora viene algo que van a tener que investigar sobre máximos y mínimos de una función. Entonces, máximos y mínimos de una función. Y a eso le van a agregar composición de funciones. Entonces, van a investigar sobre máximos y mínimos de una función y composición de funciones. De los máximos y mínimos, busquen nada más lo que es el máximo absoluto, mínimo absoluto, máximo relativo y mínimo relativo. Bien. También cuando realizamos el análisis de una función, vamos a buscar el conjunto de positividad y negatividad de una función. Y el conjunto de positividad de una función es el conjunto del dominio cuyas imágenes son números positivos. Entonces, el conjunto de positividad de una función es el subconjunto del dominio cuyas imágenes son números positivos. Y el conjunto de negatividad de una función es el subconjunto del dominio cuyas imágenes son números negativos. ¿Y cómo buscamos los conjuntos de positividad y negatividad? Ahora se los voy a mostrar en la gráfica. Bien, tenemos nuestra gráfica, que sería esta parábola. Al conjunto de positividad lo vamos a representar con una letra C mayúscula y el signo más arriba, y el conjunto de negatividad C mayúscula y signo menos. Cuando buscamos el conjunto de positividad, dice que es el subconjunto cuyas imágenes son los positivos. Fíjense. O sea que va a ser todo lo que está por encima del eje X, ¿sí?
El punto de positividad es encontrar todo lo que está por encima del eje X. O sea que va a ser desde acá, del menos infinito, fíjense, la parte sombreada, y va hasta 1 positivo. Va hasta 1. Y ahí pega un salto y va a ser desde 5 a más infinito. Esta parte no, porque esta parte sería el plano que ocupado por la tabla. Entonces, mi conjunto de posibilidad está yendo desde menos infinito y llega hasta 1, se con 1. Unión desde 5 a más infinito. Y lo vamos a expresar de esta manera. Conjunto de positividad desde menos infinito a 1 cerrado, unión 5 corte a más infinito. Y el conjunto de negatividad va a ser que yo tengo por debajo de G. Y este es un intervalo cerrado. Fíjense, el de negatividad va desde 1 a 5. O sea que toda esta parte es conjunto de negatividad. O sea, las imágenes negativas. Fíjense, recuerdo que Y es imagen y X es el dominio. Y lo vamos a expresar de la manera conjunto de actividad igual a 1, punto y coma, 5. Chicos, ¿alguna pregunta? No, por ahora no. Hay que estudiar un poco para ver. Bien. Nico. Ninguna duda, estoy con mi hija por eso. A ver. Malena. Bien. Bien, seguimos. Funciones pares e impares. Las funciones pares, una función es par si para todo valor de x perteneciente al dominio se verifica que f de x es igual a f de menos x. Y una función f es par si para todo valor de x perteneciente al dominio se verifica que f de x es igual a menos f de menos x. Bien, si nosotros nos encontremos con una función del tipo f de x igual a x al cuadrado menos 9, por ejemplo, ahí ya me está indicando que esa función es par, ¿sí? Porque yo tengo que tener en cuenta el exponente de mi variable. Si está al cuadrado, siempre va a ser una función par. Si yo tengo f de x, por ejemplo, igual a 5x al cubo, ya ese cubo me está indicando a mí cómo va a ser mi gráfica y va a ser una función par. Bien.
Bien, eso con respecto a funciones pares e impares. Yo luego les enviaré el ejemplo con detallado el ejercicio de una función par e impar. Vamos a seguir avanzando un poco más y nos vamos a encontrar con la clasificación de funciones. Bien, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de clasificación de funciones? Nos estamos refiriendo a identificar cuando una función es inyectiva, cuando es sobreyectiva y biyectivas. Y una función es inyectiva cuando a los elementos de la imagen, cuando a los elementos del codominio tienen a lo sumo una imagen, ¿sí? O vamos a decir que una función es inyectiva para la cual a elementos diferentes del dominio se relacionan con elementos diferentes de la imagen. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que a los elementos de X, en este caso, van a poseer una única imagen. Y yo ahora les voy a mostrar en una gráfica sencilla, o sea, entre dos conjuntos para que se entienda, en qué caso sería inyectiva la función. Y sobre todo para que se entienda la definición. Bien. Entonces, inyectiva. Fíjense, estos serían los elementos del dominio. Acá aparece como preimagen, lo vamos a llamar dominio, ¿sí? Que sería X, digamos. Y este sería nuestro conjunto I. A elementos diferentes del dominio, ¿sí? Elementos diferentes del dominio se relacionan con elementos diferentes de la imagen. Entonces, esta sería una función inyectiva. Todos los elementos del dominio poseen una imagen diferente. Bien, ¿y cuándo va a ser sobreyectiva? Es sobreyectiva cuando todos los elementos de I tienen por lo menos un dominio. Cuando todos los elementos de la imagen tienen por lo menos un dominio, ¿sí? En ese caso va a ser sobreyectiva. Ahora les voy a mostrar acá. Fíjense, tenemos los elementos del dominio y tenemos los elementos de la imagen. ¿Por qué va a ser sobreyectiva acá? Porque fíjense, tenemos dos elementos del dominio que poseen la misma imagen.
Entonces, es sobreyectivo cuando a elementos diferentes de dominio o cuando elementos de la imagen tienen por lo menos un dominio. O sea, acá está, sería cuando elementos de la imagen tienen por lo menos un dominio. O sea, todos los elementos del dominio y todos los elementos de la imagen. En el caso es sobreyectiva. Fíjense la diferencia acá. A cada elemento del dominio le corresponde una única imagen, o sea, inyecta. Sobreyectiva cuando elementos de la imagen tienen por lo menos un dominio. En este caso, hay dos elementos del dominio que le corresponden a la misma imagen. En ese caso es sobreyectiva. Bien. Bien, seguimos. ¿Y cuándo una función va a ser biyectiva? Cuando todos los elementos del codominio ¿Cuándo va a ser biyectiva? Cuando todos los elementos del codominio tienen una y solo una imagen. También, cuando es biyectiva una función, para que no sea enroscado, cuando es biyectiva, cuando es inyectiva y sobreyectiva, va a ser inyectiva. Y para que tengamos en cuenta también la función es sobreyectiva, con que una acción sea una función, ya va a ser sobreyectiva, ¿sí? Siempre lo que tenemos que identificar si es inyectiva o no. Gráficamente, si nuestra gráfica es una recta, esa función ya directamente es inyectiva. Tenemos que tener en cuenta que a los elementos X le corresponden diferentes imágenes. Entonces, esa función es inyectiva y es sobreyectiva también. Por ende, va a ser biyectiva. Y siempre que nosotros estemos frente a función biyectiva, va a aceptar la función inversa. Si una gráfica nos da una parábola y esa función ya no es inyectiva, sí va a ser sobreyectiva. Bien. Bien, vamos a continuar.
De todas maneras, ustedes no se preocupen que yo estaré enviando los apuntes y lo van a comprender mejor con los ejemplos. Bien, Buenísimo. continuando con el tema de funciones, nos vamos a encontrar con la parte de análisis de funciones especiales, ¿sí? Bien, a la función polinómica de primer grado, ustedes imagínense mientras yo les voy diciendo cuál es esa función. A la función polinómica de primer grado f de x igual a de x, a x más b, siendo a y b números reales, se la denomina nuestra función polinómica de primer grado. Algo a tener en cuenta, f de x es igual, es lo mismo que decir y, ¿sí? Y acá está la explicación de lo que es cada. La pendiente sería la que acompaña a mi variable x, ¿sí? La pendiente. Y b va a ser la nada al origen. Y la pendiente es la que me va a determinar a mí si mi función es creciente, decreciente o constante. O sea que si yo tuviera acá una pendiente negativa, mi función va a ser decreciente. Y así sería gráfica. Creciente y mi recta está en este sentido. O sea que la pendiente mayor que 0. ¿Sí? Decreciente si mi recta es en este sentido. O sea que A es menor que 0. O sea, la pendiente. Recuerden que A es la pendiente. Y va a ser constante si la pendiente es igual a 0. O sea, que si es paralela al eje X, voy a estar frente a una función constante. O sea que creciente, recta en este sentido, pendiente mayor a 0, pendiente menor que 0, creciente, y si igual a 0, va a ser una función constante. Bien. Bien, eso con respecto a la función afín.
Bien, la ordenada del origen es el valor donde la recta interseca al eje Y. O sea que es el término independiente de la función polinómica. Bien. Bien. Ahora les voy a mostrar mejor, donde se divisa mejor parte de la función polinómica de primer grado. Y la X más B, y acá tengo, como dice acá, término dependiente, si quieren copiar las partes. Cuando estén, me avisan. Yo ya, le saco una foto. Ah, no, listo, perfecto. Bien. Bien. Bien, chicos, entonces, hasta acá. Yo entonces voy a enviarle todos los apuntes con la explicación de todo lo visto hoy. Y les voy a agregar otros contenidos también con una explicación y cómo realizar la gráfica cuando nosotros tenemos solamente la pendiente y la ordenada, ¿sí? Cómo graficar directamente. Hay dos maneras para graficar. Tenemos el método de hacerlo directamente dada la pendiente y la ordenada, o armando nuestra tabla de valores, dándole valores a X a encontrar el valor que va a tomar en Y. Bien, entonces recuerden que tienen que buscar sobre máximos y mínimos de una función y composición de funciones.